Bueno, buenos días a todos los colegas que nos están escuchando de la clase de Géneros Periodísticos 3 y el licenciado René Gabarrete. Estamos aquí reunidos con la licenciada Nora Sagastume, periodista independiente y comunicadora social, quien nos va a dar una pequeña entrevista sobre lo que es la libertad de prensa y libertad de expresión. Licenciada, un gusto tenerla aquí. Igual, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí con gusto compartiendo un poco la experiencia de este derecho, ¿no? Uno de los derechos fundamentales que tenemos las personas, todas por igual, ¿verdad? Los seres humanos, como es el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Este es un derecho al que le llamamos un derecho llave, porque nos abre las puertas para otros derechos. Háblenos un poco de su labor periodística. ¿Qué significa, más que nada, desde su punto de vista, ser periodista independiente en esta profesión? Bueno, en el caso de los profesionales que trabajamos como periodistas independientes, yo ya tengo, creo que más de 20 años de estar trabajando de esta forma. Creo de mi vida profesional, 5 años fueron como periodista en un medio de comunicación. El resto del tiempo, pues ha sido más como un híbrido, ¿no? Entre lo que es la comunicación social y el periodismo humanitario, el periodismo para el desarrollo, periodismo para gestión de riesgo. En la época cuando yo empecé, nosotros no nos llamábamos especializados, ¿verdad? En estos temas, en estas temáticas. Fuimos adquiriendo las competencias, las capacidades y los conocimientos en el trabajo mismo, ¿no? Con las instituciones que trabajábamos. Yo estuve 11 años con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja, voluntaria por más de 12 años con Cruz Roja Hondureña. De hecho, siempre soy voluntaria. Los voluntarios y las voluntarias nos activamos cuando la institución nos llama, ¿verdad? Y hay una emergencia, hay un problema de seguridad nacional y hay que acudir a dar asistencia humanitaria y vamos. Yo iba como periodista, ¿verdad? Como periodista y comunicadora social. Ahí aprendí mucho, mucho de lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos para todas las personas en situaciones de conflicto humano, en este caso las guerras, la violencia interna, que es la que nosotros vivimos desde hace muchas, muchas décadas acá en Honduras, que tiene que ver con grupos de crimen organizado, maras, pandillas, ¿no? Y en el tema de gestión del riesgo, que ya son la asistencia que se da humanitaria por desastres, ¿no? Por eventos naturales. En realidad es un desastre cuando hay personas afectadas, ¿verdad? Hay pérdidas de vidas humanas. De lo contrario, no hay un desastre, ¿verdad? Hay un evento natural. De un terremoto en un desierto no pasa nada, porque ahí no hay viviendas, no hay edificios, no hay habitantes, ¿verdad? No hay personas. Pero si hay un terremoto en una ciudad, por ejemplo, Tegucigalpa, San Pedro Sula, ahí tenemos un desastre, ¿verdad? Porque hay una afectación a un grupo de población, de personas. Igual pasa con las inundaciones, de todo este trabajo me sirvió mucho, luego con el sistema de las Naciones Unidas en el tema de derechos humanos de las mujeres, siempre desde la comunicación y el periodismo. Y en el caso de la FAO, que también es agencia de las Naciones Unidas, en el tema de seguridad alimentaria. Y ese es un derecho también humano, es el derecho y es un objetivo de desarrollo humano que es el uno, bueno, erradicación de la pobreza y el dos, la erradicación del hambre, ¿verdad? Hambre cero. Entonces, no importa dónde vayamos, siempre nos vamos a encontrar con los derechos humanos. De hecho, estudiar periodismo para mí fue una opción de vida para servir, ¿verdad? Para ser un agente de cambio, para poder contar lo que estaba pasando en lugares donde otros no cuentan. Esto es lo que hace el periodismo independiente, el freelance, porque nos permite llegar a zonas y lugares del país donde de verdad que con un medio de comunicación difícilmente llegamos. Aunque los medios en el último tiempo han ido transformándose, sobre todo los comerciales, les decimos comerciales porque realmente son empresas de comunicación, ¿verdad? Un medio de comunicación es una empresa y eso lo aprendí cuando pasé por ahí. Y lo que nosotros vendemos es información. Hay un compromiso, claro, hay una regulación, ¿no? Para tener un medio de comunicación, pero hay un fin de lucro. Esa es la diferencia cuando ejercemos el periodismo freelance, no para sobrevivir, sino para servir,
porque también hay muchos colegas que trabajan de manera independiente, ponen su medio de comunicación, pero tienen un fin también de recibir una paga, ¿verdad? O recaudar o cobrar un servicio. En el caso del área de la que yo le he estado hablando, he sido contratada así como empleada o como consultora. En ese momento sí soy una periodista autónoma, pero estoy dando un servicio a una agencia de comunicación dentro de una institución. Cuando hablo del voluntariado, ese es mi servicio, ¿verdad? Ese es mi aporte sin costo. Yo no cobro. Yo ahí doy un tiempo y doy mis capacidades profesionales, conocimientos para servir a otros, ¿verdad? Entonces ahí sí yo creo que podríamos hablar de un tipo de periodismo humanitario, sin costo, no con un fin comercial. Entonces tenemos que aprender a separar, pero independientemente de cómo llegamos a ejercer nuestra profesión, con paga, sin paga, generando nosotros mismos nuestro propio espacio de comunicación, en el fondo siempre tenemos un propósito. Yo sí lo encuentro cuando hablo con mis colegas y cuando he compartido diferentes espacios. Siempre buscamos el fin de informar a la población, comunicar, llamar la atención a eventos, situaciones que se están dando en el país que no se están abordando en agenda mediática o de opinión pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la mendicidad que ha aumentado en las calles de las principales ciudades y ahora lo vemos en las carreteras, en las zonas rurales del país. Entonces vemos cómo la pobreza va aumentando en el país. Antes lo mirábamos solo en las principales ciudades, después se fue como distribuyendo a otras. Entonces, vamos haciendo esa lectura y vamos compartiéndola, ¿verdad? Y quieras o no, influimos a otros medios que tal vez no lo estaban abordando, pero ven un tema de interés y comienzan a hacer un trabajo de investigación y a generar noticias sobre estos temas. Yo recuerdo que hace como unos 15, 20 años muy poco se hablaba por ejemplo, de la temática que ahora se aborda en la agenda de los derechos de las niñas, de los niños, de los derechos de las mujeres, de las minorías, ¿no? De los grupos vulnerables, que en realidad les llamamos grupos en condiciones de vulnerabilidad, porque están en una condición de vulnerabilidad por vivir en una zona de alto riesgo, entonces son vulnerables a la violencia, vivir en una zona donde no hay acceso a agua, a servicios públicos, agua y saneamiento, tienen un agua que llegan y se la dejan, no saben la calidad, la inocuidad de esa agua, entonces eso les afecta a la salud. eh, y hablábamos mucho de eso, incluso teníamos que andar motivando, generando piezas de comunicación para hacer que otros abordaran en este tema. Ahora realmente yo veo una mayor democratización de los medios y en el abordaje también informativo en diferentes áreas de la realidad nacional que vive la población, ¿verdad? Y eso me da mucha alegría, aunque muchas veces somos bien pesimistas y repetimos como loros que los medios son vendidos y comprados. Mire, yo llegué a la conclusión, cada medio responde a una política de prensa que tiene, a una política como empresa de comunicación o como grupo de comunicación, y va a abordar y va a dar un enfoque a la noticia acorde a esa visión que tiene como medio de comunicación. Entonces es mentira y por eso creo que hay que recuperar lo que nos decía el maestro Miguel Ángel Pastenier, que la objetividad es realmente una aspiración, porque somos sujetos los que andamos haciendo la información o buscando esa información. Pues es subjetiva, depende de cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahí entramos a temas filosóficos, pero que tienen mucho que ver con nosotros, porque la verdad tiene distintos ángulos y cada quien la va a tomar de acuerdo a cómo le afecta, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda de mensaje a nosotros como periodistas si trabajamos de forma autónoma o para un medio o para un grupo X, para una institución? Ser éticos, profesionales y apegarnos a los hechos y tratar de dar la información tal cual, ¿verdad? Que sea la audiencia la que decida, el lector,
el televidente, el radioescucha, el que decida o el internauta qué va a tomar de esa información. Pero yo no soy una Corte Suprema de Justicia, no soy un juzgado, tampoco soy un agente de investigación, operador de justicia, pero sí doy ese servicio, ¿verdad? De informar y de investigar, documentar y fundamentar por qué digo que está pasando esta situación, ¿verdad? Y ahí la decisión es libre de la opinión pública. Cuando ya yo ejerzo en mi medio la, la acción de querer plegar a la gente, a la audiencia, a mi punto de vista, ahí yo ya estoy dejando de ser totalmente mi rol como medio de información, sino que estoy ya ejerciendo un rol de opinión pública, ¿verdad? O de activismo. Y la verdad yo no creo en el activismo, en el periodismo. Estoy y comparto con colegas que quiero mucho, que respeto mucho en sus medios autónomos que existen, pero creo que cuando nos volvemos activistas perdemos la perspectiva. Y creo que eso es algo que tenemos que aprender a mantenerlo independientemente de dónde ejerzamos nuestra profesión, sin coartar la libertad de expresión, ¿verdad? Y de opinión, pero que sean las otras voces las que lo digan y yo facilitarles ese espacio. Ese es nuestro deber, creo, no sé, pues, probablemente no estén de acuerdo conmigo algunos periodistas, algunos colegas, pero es lo que me va dejando los años de trabajar. Efectivamente, lo que dice libertad de expresión, estar de acuerdo o no, es parte de la profesión periodística de cada uno. Pueden haber diferencias, pero siempre y cuando no se llegue tanto al fanatismo que uno quiera defender. Y hablando de eso, parte de su trayectoria fue haber laborado para el Comité de Libre Expresión, más conocido como CELIBRE. Háblenos un poco de ello. ¿Cómo fue su experiencia trabajando para ese comité? Bueno, de hecho soy parte de la red de alertas para periodistas y comunicadores sociales, las RAPCOS, que ya tenemos las 18 a nivel nacional por departamentos, ciudades importantes. eh, Así que me sigo sintiendo siempre parte del Comité por la Libre Expresión. Sí, estuve trabajando en un proyecto con ellos y era precisamente para fortalecer los espacios cívicos democráticos. Y el tercer componente de ese proyecto era la libertad de expresión, el acceso a información. Y es que está tipificado en la Carta Humanitaria, el artículo 19, nos dice que la libertad de expresión es un derecho fundamental, un derecho humano, y en nuestra Constitución de la República, si no estoy equivocada, es el artículo 72 que nos habla también de la libertad de expresión, de acceso a información y a opinión. Eh, Lastimosamente se ha hecho de la libertad de expresión una bandera de lucha política, de polarización en este país para querer silenciar. O sea, es algo bastante aberrante que esto ocurra porque la libertad de expresión es un derecho humano fundamental. No tiene color político, no tiene un sesgo ideológico, es un derecho humano y los derechos humanos son universales, son de cada uno de las personas que existimos en este planeta, en esta sociedad. Tiene tanto derecho humano, un privado de libertad, como lo tiene un banquero, un empresario, como lo tiene un político, como lo tiene un ciudadano común, como lo tiene la ama de casa, la niña, el niño. Todos tenemos libertad de expresión. ¿Y en qué se fundamenta? Es el derecho a pensar, a opinar y a expresar nuestras ideas de manera libre y no ser perseguidos por causa de esto. ¿Pero por qué le llamamos un derecho llave a la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión también nos da la oportunidad de pedir, dar y recibir información, pero también a buscar esa información y también a opinar y también a difundir información. Por eso es un derecho fundamental que nos abre las puertas al derecho de la libertad de prensa, ¿verdad? Y ya la Relatoría Especial de tema de libertad de expresión lo fundamenta, incluso hay todo un decálogo
de puntos importantes por los cuales los defendemos. Por eso defendemos el derecho a la libre expresión en las redes sociales. Tiene un límite. Como todo derecho sí tiene un límite y el límite lo ponemos nosotros mismos con la ética y nuestros valores, ¿verdad? No se trata de que yo difunda información mentirosa, ¿verdad? Con un fin de dañar a otro, ¿verdad? Pero sí de informar a otros. Yo puedo disentir con usted por ejemplo, en el tema religioso, y yo tengo el derecho de opinar y escribir un artículo sobre eso. Usted tiene todo el derecho a escribir otro artículo y dejar su opinión, ¿verdad? Y de darla. Y eso no lo tengo por qué yo a usted limitar a ese derecho, ¿verdad? Entonces la libertad de expresión es fundamental para fortalecer la democracia y los espacios cívicos democráticos. ¿Por qué? Porque nos abre espacios de diálogo, de discusión, nos abre también el derecho a pedir y a recibir información. Por eso tenemos un instituto de acceso a la información pública, ¿no? Por eso tenemos portales de transparencia. Si yo uso fondos públicos en un proyecto, yo estoy en obligación de rendir cuentas. ¿Qué estoy haciendo con ese dinero del Estado hondureño? Que supuestamente me lo dan para que yo sirva a un grupo de población que está siendo vulnerable, que era de lo que le hablaba en un inicio. Entonces, todo se relaciona. Yo estoy en obligación de rendir cuentas. ¿Cómo le voy a rendir cuentas? Tengo que tener un portal de transparencia donde digo cómo estoy usando los fondos, en qué lo estoy invirtiendo, con qué población, en qué les he dado el servicio, pero a la vez generar historias, noticias, reportajes. Esa es una forma también de darle acceso a la información a la gente de lo que estamos haciendo con los fondos públicos. Entonces, cuando un funcionario público, que es los que más están atacando el derecho a la libertad de expresión y están queriendo enviar mensajes bastante confusos a la opinión pública, donde primero están generando odio y descrédito a la prensa, al final nos afectan a todas y a todos por igual y a la democracia, porque cuando socavan la credibilidad de un periodista, de un medio de comunicación, están socavando el derecho de la población a escuchar otros ángulos de la información y a darse cuenta de otras cosas que están pasando. Es muy peligroso porque ellos están en el poder y nosotros como periodistas y medios de comunicación tenemos la obligación de hacer veeduría social. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el acceso a preguntar, el acceso a difundir la información masivamente, cosa que un ciudadano común no la tiene. Aunque tenga una red social, no sabe cómo documentar una información, una noticia o un hecho noticioso. Nosotros sí. Y sabemos cómo lo vamos a documentar y cómo lo vamos a difundir. Por eso ahí requiere que seamos profesionales de verdad, con ética y cumplir con toda la normativa y principios del periodismo, pues para poder ser agentes de cambio y que aportemos a la agenda mediática y a la opinión pública. Bueno, es por eso que estamos llamadas todos y todos a defender la libertad de expresión. Tenemos todavía en Honduras activo un PCM que fue del 2022, que recuerdo muy bien porque en ese tiempo estábamos con CELIBRE, dimos una opinión técnica como equipo técnico con el departamento legal y nosotros como periodistas, de que este PCM en el inciso 11, punto 11, afecta el derecho que tenemos al uso del Internet, ¿verdad? Y a difundir, porque ahí se le está dando amplios poderes a una superestructura de comunicación que creó este gobierno, en la cual nos monitorean. Y ellos van a decidir si es favorable o no al gobierno y qué reacciones van a tomar, no sabemos, ¿verdad? Dándole también esa potestad a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, para que haga un inventario de las redes sociales y de los equipamientos que tienen los medios de comunicación. Eso ya está en la ley, pero no la parte de medios digitales. Eso no le corresponde a CONATEL, ¿verdad? Entonces ahí hay un control. Entonces ya hay una amenaza a la libertad de expresión, porque cuando ya nos quieren cerrar espacio, controlar, entonces nos están limitando nuestro derecho libre a informar y ser informados.
¿verdad? Entonces tenemos que, como periodistas, ser bastante reflexivos para no comenzar a hacer ese activismo. Yo le puedo decir, estoy en 3 chats de periodistas a nivel nacional y a nivel de acá también, de San Pedro Sula, y con la de periodistas que estamos, comunicadores con las RAPCOS, y me sorprende mucho 2 cosas que están pasando. Hay como 3, 4 compañeros periodistas que hacen activismo político de gobierno, amedrentamiento, difunden información, hacen comentarios y opiniones. Y si usted difunde una información que no les es afín, inmediatamente hay una respuesta contraria. Es una forma de querer silenciar. Lo otro que me llama la atención es que, bueno, yo por principio yo no opino en los chats de periodistas. Yo me informo, agarro la información que considero y la que no me parece y que creo que es dudosa, tampoco la difundo, pero estoy informada, porque los periodistas tenemos que estar informados, informadas. No seríamos periodistas y no sabemos qué está pasando, menos en nuestro propio gremio. Pero me llama mucho la atención que cada vez hay más silencio en los grupos, hay menos reacción y respuesta. Por un lado, bueno, porque es menos polarización, pero por otro lado, no sé si tiene que ver con temor de los colegas a ser rotulados o identificados como contrarios al gobierno o a la corriente ideológica partidaria, y evitan hacer comentarios. Cuando estaba el gobierno anterior nacionalista se daba lo mismo, pero eso era una guerra de ida y de respuesta, ¿verdad? Y es lamentable que entre periodistas hagamos este tipo de activismo, pero bueno, están en su derecho, es su derecho ciudadano. Si es dentro de un chat entre periodistas, pues vale, pero que ya lo hagamos a nivel del medio, con la audiencia, ahí sí yo considero que no. O ponga un programa que sea de eso, de una tertulia política, y hágalo como eso, ¿verdad? Pero no lo ponga como información, no como en un noticiario, porque un noticiario es para informar, no para dar opinión. Y si la hay, que sea nuestra fuente la que la da, ¿verdad? Pero no yo, porque yo no soy el punto importante ahí. Yo soy el medio para transmitir esa información, para compilarla, para hacer contraste, eso sí puedo hacer. Y generar debate, sí puedo hacerlo, que sea la gente, la audiencia la que opine.